Nuestra asignatura es Sociología de la Educación. La primera unidad vamos a hablar sobre la educación como fenómeno social. La educación como analizar los comportamientos que suceden en la sociedad. De hecho que la educación es un hecho social que se va transmitiendo de generación en generación, ¿verdad? Y debe tener una base muy sólida para que podamos resaltar una educación, ¿verdad? Porque la educación se ve de diferentes formas, o sea que se va desarrollando de diferentes formas dependiendo de la comunidad donde se vea también. Por el hecho de que siempre debemos de estudiar la influencia que tiene la sociedad sobre la educación, ¿verdad? ¿Qué influencia tiene? Y la educación, ¿qué influencia tiene sobre la sociedad? Viceversa, ¿verdad? Se influencia entre la educación y la sociedad. Son los individuos que se encuentran como grupo de personas, ¿verdad? Como una comunidad. Y cuando hablamos de fenómeno social, sabemos que es un hecho social, la educación, y debemos de tener en cuenta siempre algo primordial, que cuando hablamos de construcción por parte de la sociedad, ahí entra ya la parte política también, de la parte del gobierno, ¿verdad? Que debe construir la educación, un modelo educativo, ¿verdad? Y lastimosamente nosotros en nuestro país sabemos que cada día estamos padeciendo de muchas cosas en el contexto educativo, ¿verdad? Porque la prioridad se ve y se observa que no es la educación, sino que es otra cosa. Tenemos objetivo de la clase sería comprender que la educación no ocurre solo en la escuela, sino que está influida por factores sociales, culturales, económicos y familiares. De esto le mencionaba lo social, ¿verdad? De la sociedad, qué influencia tiene cuando hablamos respecto de la educación, que vendría a ser las instituciones, ¿verdad? Y Profe, consulta. sí, ¿Este no puede compartir en el grupo tu diapositiva? sí, siempre se hace, siempre después de terminar una clase envío yo en el grupo y después la grabación también, Ya entiendo, no como antes de enviar anteriormente nomás por eso no me consultaba. antes de la clase. Así mismo. Bueno, vamos a prever eso para la próxima porque ahora salí justamente de mi WhatsApp para que no nos distraiga porque va cayendo mensaje y hace mucho ruido. Bien, vamos a ir entonces, como le decía, acá se ve claramente, ¿verdad? Eh, tenemos que interpretar la sociedad, qué influencia tiene sobre la educación. Como le dije, cuando hablamos de educación, ahí está las instituciones, ¿verdad? La escuela, el colegio, la universidad. Lo que no quiere decir es que no es exclusivamente responsabilidad de la escuela, del colegio, de la universidad, que para que el aprendizaje sea exitoso, o sea, que la gente se forme, porque se debe a varios factores.
Factores sociales nos está diciendo aquí, nos está mencionando. Podemos decir por factor uno de lo social, la discriminación, la pobreza, la gente no estudia por ser pobre o se siente aislado, discriminado también y no se va a estudiar, ¿verdad? Ese puede ser un factor. Y lo cultural, algunos padres, ¿verdad? Eh, tienen una creencia de que la educación es muy caro y no le mete en su hijo en una escuela o le saca, en el proceso le saca del colegio, por ejemplo. Algo cultural. Y lo económico, sabemos que eh, algunas madres son separadas, ¿verdad? Y lucha por el pan de cada día para, para mandarle a los hijos, a los pequeños en el colegio, pero de algunas veces se da viceversa, ¿verdad? Se quedan los chicos porque su madre sale a trabajar para cuidarle a su hermanito, ¿verdad? Por eso es por problema económico. Y familiares por falta de apoyo. Los chicos, los niños, no se van en la escuela o en el colegio, ¿verdad? Podemos decir también en la universidad por falta de apoyo familiar. Algunas veces escuchamos que dicen, bueno, yo cumplí todo contigo, vos ya tenés 18 años y ya ahora te vas a virar. Y este factor también, ya hablando de universidad, la parte económica, la nacional, por ejemplo, algunas carreras son de día y los jóvenes que no tienen esa posibilidad de entrar de día, ¿verdad? Porque trabajan, entran en la universidad privada. Eh, hay muchas cuestiones que sí el factor social influye para que la gente pueda estudiar, seguir su estudio y prepararse. La pregunta de análisis, ¿qué cosa fuera de la escuela crees que afecta cómo aprenden los alumnos? ¿Qué afectaría para que la gente se vaya en una escuela, en un colegio, en una universidad? A ver, esta parte si podemos responder, por favor, pueden prender nomás su micrófono. Adelante. El factor externo que ustedes están observando que hay, el factor externo que afecta realmente para que la gente pueda concurrir. ¿Qué tal, profesor? Yo creo que Bien, usted me dice factor externo que la gente no pueda concurrir, ¿verdad? sí, pues, que no pueda concurrir y que no aprendan, ¿verdad? Yo creo que una de las partes sería la parte económica. Ese es Sí, un factor externo, la parte económica y la distancia. bien, excelente. Y la parte de apoyo de los padres también. Vamos a suponer que están los chicos en la escuela y los padres quieren que se le forme, se le eduque, se le enseñe, pero algunas veces tienen que ayudarles también a los chicos en cuanto a tarea, en cuanto a orientación,
para que pueda realmente aprender los alumnos, ¿verdad? Esto se suele dar el apoyo de los padres o hay una ausencia en esta cuestión. Muchas veces, profesor, es por el tema de los padres, del conocimiento en sí de los padres. Muchos padres no terminaron tampoco sus estudios y no Sí, tienen cómo ayudarle a sus hijos eh, para poder enseñarle. Y el otro es el trabajo. Están más ocupados en el trabajo, entonces no le dedican tiempo suficiente a los hijos para poder ayudarles a estudiar. entonces quedamos y sacamos una conclusión que de alguna manera la parte familiar afecta directamente en la educación, en la formación de un chico. Sí, profesor, afecta, hay muchísimo, muchísimo, porque sin el apoyo de los padres, los niños no tienen cómo estudiar. Y Así anda que mismo. te enseñe fulano, le dicen, o yo no entiendo, o preguntarle a fulano. Entonces, falta apoyo y Gracias, señora. conocimiento. Excelente. Gracias, señora Patricia. Aquí nos dice en la introducción, la educación no es solo enseñar materias. Eso siempre dijimos que la educación debe ser integral y el filósofo Platón ya nos decía que la base de toda educación debe estar primeramente los valores humanos, ¿verdad? De eso tenemos que... Y luego existieron otros pensadores que dijeron que hay que alentar el pensamiento crítico, ¿verdad? Y así. Pero es importante entender de, de que hay que cuidar un poco el entorno de todo lo que estamos hablando también para que realmente un alumno pueda desarrollarse también como persona, ¿verdad? No es solo apuntar a las asignaturas, sino que apuntar a que la persona sea competente, eh, que sepa, ¿verdad? Que tenga conocimiento, que sepa hacer, que en su ser, ¿verdad? El ser de la persona sea buena y el comportamiento que esté regido por los valores, ¿verdad? Y acá nos dice, es un proceso social donde se aprende valores, formas de vivir, de hablar, de pensar. Entonces, la educación no tenemos que ver de forma individual, sino que de forma grupal, de forma social, porque es un proceso que sí o sí tenemos que pasar. La escuela forma parte de la sociedad y por eso la educación está conectada con todo lo que pasa en el entorno. De eso hablábamos, de la importancia del entorno de la institución de la educación. O sea que el entorno de los chicos, de cómo se da, qué es lo que le afecta. Y una parte bien eh, sabio por parte de Paulo Freire decía, la educación no cambia el mundo, la educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Por eso hablamos otra vez de la construcción social en cuanto al enfoque educativo. Tenemos que estudiar socialmente, analizar, debatir,
sobre esto, ¿verdad? Para que podamos ir resolviendo situaciones que van naciendo en el camino. Y le decía, se transmite de generación a generación. ¿Y qué debe pasar? Si vamos a mejorar algo, debemos de estudiar siempre los principios básicos de cómo transformar la educación. Y me viene en la mente que nosotros eh, tenemos una base de aprendizaje basado en la memorización. Y hoy en día nos dice el pensamiento crítico, lógico, creativo, que vos pienses en tu propio pensamiento otra vez. Para que pueda haber una transformación, un cambio sustancial de las personas que van a cambiar el mundo. Sino que un individuo no va a poder realizar un cambio solo, sino que debe haber un proceso social donde todos podamos formarnos de la mejor manera posible. Y principalmente, perdón, no siendo ya memorista, como anteriormente nos enseñaban los tradicionales docentes, sino que la educación debe estar centrado en el diálogo, en la conciencia crítica. Y esto, todo lo que estamos pasando hoy en día en cuanto a la política, la justicia social. Hacerle entender a los alumnos, a los educandos, a los que se están formando, que tenemos que defender nuestros derechos también. Para eso debemos prepararnos, porque cada día se va a hacer más difícil. ¿Qué es la sociología de la educación? Le mencioné hace rato la influencia que tiene la sociedad en la educación y la educación sí afecta a la sociedad. En cuanto a la sociedad, estamos hablando del entorno. En cuanto a la educación, hablábamos de los factores cultural, social, económico, familiar, etcétera, etcétera. ¿Será que esos factores sociales repercuten en la educación? ¿Repercute algunas veces? ¿Será que la educación, las personas que estamos formando, realmente van a cambiar la comunidad, van a cambiar su país, van a cambiar el mundo? La preparación que están recibiendo es una preparación acorde a nuestra realidad, lo que necesitamos. ¿O solo estamos abocados a preparar gente y a darle título? Por eso es importante, desde un principio le dije que cuando hablamos de sociología, tenemos que ser reflexivo, analítico y generar pensamiento, que es algo filosófico, generar pensamiento que pueda ir solucionando cuestiones que toca muy a fondo de lo que es la educación, porque tiene mucha conexión con lo que sucede en la sociedad. Y acá nos dice el material analizar algunos puntos de las desigualdades educativas que existen en el país. Relacionamos nomás la zona rural y urbana. Sabemos que el rural algunas veces ni internet no tiene.
y la cuestión social realmente hay zonas muy abandonadas. Entonces hay esa desigualdad educativa. No es lo mismo proponer educación en la zona rural y acá en la zona urbana. Otro condimento que uno tiene que analizar el rol del docente. ¿De qué forma está educando? ¿Qué propósito tiene? ¿Cómo debe educar? ¿Será que está centrado su clase al diálogo, al pensamiento crítico, a hacer énfasis en la justicia social? ¿Y los alumnos están siendo participativos? ¿Están aprendiendo de esa forma? ¿Están debatiendo? ¿Están generando pensamiento? La influencia de la familia y el entorno. Algo social, ¿verdad? Que puede repercutir en la educación. El apoyo. eh, Recién nos estaba mencionando la señora Patricia sobre eso, ¿verdad? Muchas veces la ausencia de los padres por A o B motivo, ¿verdad? Pero eso repercute en la educación de los chicos. Y ahí vamos a decir, la primera educación es la familia, en la casa. Sí, es cierto. Y se hace más difícil cuando no existe eso. Cuando la familia o los padres quiere llevar esa responsabilidad, quiere trasladar esa responsabilidad de educar a los hijos a los maestros. Y eso es por el hecho de que hay que hacer entender el enfoque educativo a los padres. ¿Cómo se transmiten valores sociales a través de la escuela? Se transmite, se practica, se hace. Hoy vio la cartel baby. Hoy vio sobre los valores. No a la violencia, no a la discriminación, no al bullying. Sí a la inclusión, ser solidario. Y Durkheim es un sociólogo que realmente su aporte es muy fundamental para la educación, porque son pensamientos realmente muy propicios. Nos hace recordar otra vez, aquí dice que el tema de la enseñanza, siempre debemos de practicar la inclusión de normas, reglas, comportamientos y valores sociales. Coincidimos con eso, con lo que decía Platón también, que la enseñanza debe tener una base sólida con eso. Y nos hace entender que lo que se hace, ¿verdad? En cuanto a la educación es transmitir la cultura de una sociedad. Dentro de la cultura está la educación, gente. Si la educación se hace vaí nomás, siempre vamos a transmitir el vaí y no vamos a mejorar como debemos de mejorar como país. Entonces ahí uno tiene que apuntar
tener una buena cultura educativa para transmitir de generación en generación, para que tengamos una sociedad más educada, una sociedad más competente, que pueda garantizar un proceso social y que sus conciudadanos puedan vivir dignamente, se pueda desarrollar de la mejor manera posible y siempre ir creciendo, ¿verdad? Relación entre escuela y entorno. A ver el entorno cómo influye, dice un problema, un barrio con violencia afecta la asistencia. Y me viene a la mente, en Colombia hay un alto índice de violencia y hicieron un programa, un proyecto de, de trabajar por la violencia y proponer eh, más valores educativos que la violencia, ¿verdad? Y empezaron así. Por un transporte escolar pusieron no a la violencia. No a la por todos los transportes que se iban en, en las instituciones educativas, llevaba esa inscripción, no a la violencia. Y utilizaron algunos recursos más, tipo publicidad, ¿sí? Y al parecer de ahí tomaron más conciencia la gente, porque anteriormente en los colegios eh, había muchos problemas de esta cuestión, ¿verdad? Y después aplicaron más programas en cuanto a las actividades, a las normativas, normas de convivencia y eso, y mejoraron muchísimo este aspecto, ¿verdad? Otro de un factor del entorno que puede tener una relación, ¿verdad? La falta de recursos por parte de una familia, de un hogar en cuanto a tecnología también puede afectar. Porque algunas veces un docente, por eso hay que estudiar la realidad de la comunidad para que nosotros nuestra metodología podamos adaptar a las necesidades existenciales en la comunidad. Porque algunos docentes demasiado quieren utilizar la tecnología, está súper bien que se utilice, pero hay que preguntarse, ¿será que todos están teniendo acceso a eso? Si no tiene todo, entonces tenemos que buscar otro mecanismo para que podamos, a través de la metodología de enseñanza y aprendizaje, lograr lo que tanto anhelamos, que los alumnos puedan aprender. ¿Existen muchísimas herramientas? Sí existen. Eso, por eso justamente le decía de desarrollar la habilidad del pensamiento por parte de los docentes, por buscar siempre algo nuevo, primeramente para llamar la atención, la curiosidad de los alumnos. Eso es nuestro principal objetivo, llamar la atención, que atiendan, que participen y que puedan debatir. De esa manera ellos se van a poder desarrollar, aprender las cosas. Las creencias culturales pueden chocar con el contenido escolar, de la escuela, de la universidad, etcétera, etcétera. Y existen creencias eh, muy, muy arraigadas, vamos a decir, en algunos individuos. No le quieren mandar en el colegio porque el colegio es católico.
Entonces, si no tienen en su comunidad otro colegio, no entran nomás. Ejemplo práctico. Una docente rural nota que varios alumnos no completan sus tareas. Al investigar, descubre que muchos viven sin energía eléctrica y deben trabajar en la chacra. No tiene recursos y para más trabaja, ¿verdad? ¿Qué problema, verdad? No es la falta de interés por parte de los alumnos, sino que el entorno social y económico, lo social, carece de algo tan básico que es la energía eléctrica. Y nos preguntamos, ¿será que aquí en el Paraguay hay una comunidad así? Aunque ustedes no crean, sí hay y muchísimos. Somos potencia en energía eléctrica, pero igual en algunas comunidades no llega la energía eléctrica. A ver el rol docente ante esta realidad. El docente hoy en día debe ser un poco completo, un poco más competente, un poco más estudioso, un poco más investigador. ¿Por qué? Porque el objetivo del proceso de enseñanza y aprendizaje es que cada individuo aprenda. Por eso hablamos que debemos de observar las distintas realidades de los alumnos. Y recién estuvimos hablando que algunos no tienen energía eléctrica, que algunos trabajan en la chacra, tal vez otros no, ¿verdad? Tal vez otros tengan. Pero tenemos que mirar la realidad en sí y buscar una solución. Adaptar la enseñanza según el contexto social, promover la equidad, no solo la igualdad. La equidad, ¿verdad? Es muy importante que a todos les podamos llegar y de la misma manera si es posible. Estar abierto al diálogo con la comunidad. Esto es algo muy importante. Siempre hay que estudiar la realidad de cada comunidad. Cuando yo me fui durante 10 meses, me fui en Itacurú y me iba de forma presencial cada mes, una vez al mes. Y hablábamos nosotros de la problemática social de esa comunidad, de ese pueblo. Entonces, adaptamos la enseñanza de acuerdo a lo que tenemos in situ, porque sabemos que cada pueblo tiene diferente realidad. ¿Y qué es lo que sucede más? Tenemos un modelo educativo que se nos impone, los programas tenemos que dar de esta manera y debemos cumplir. Pero el profesor que realmente quiere llegar a los alumnos y quiere formar personas, que puede ser un autor en su comunidad, que pueda ayudar a crecer, a desarrollarse. Entonces tenemos que estudiar la realidad y hablar abiertamente de los problemas y de cómo se puede solucionar. Muchas veces nos encontramos que no podemos modificar porque el mes así establece y así se tiene que hacer.
pero hay herramientas que podemos utilizar como plus para mejorar esto, lo que no está establecido por el MEC. Y en muchos sentidos, la metodología de enseñanza es diversa y hay que comprender que la metodología de enseñanza, la didáctica, que es la pedagogía, la manera de enseñar, ¿verdad? Existe el general que le enseñamos para que se pueda usar de forma general y existe la didáctica específica centrado en algunas asignaturas de cómo uno puede aplicar la metodología teniendo en cuenta la asignatura. O sea que teniendo en cuenta la asignatura, tu metodología va a ser diferente. Ya sea matemática, va a ser diferente, lengua va a ser diferente. Entonces hay que mirar bien en dónde estamos como docente. Y de acuerdo a eso es lo que aplicamos la metodología, la forma de enseñar. No es que vos siempre vas a aplicar de la misma manera. No. Va a depender mucho de las asignaturas. Y como rol docente, siempre, gente, debemos proponer de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la realidad de cada comunidad, de cada alumno. Porque así se aprovecha más, o sea que los alumnos van a aprender más. Si le plantea de esa manera. Porque está enfocado hacia ello. A ver, este es un temita para todos. María tiene 14 años, vive en una zona urbana precaria. Su madre es madre soltera y trabaja todo el día. María deja la escuela para cuidar a sus hermanos. La pregunta para ustedes, ¿qué papel juega la estructura familiar y el género en su abandono escolar? Pueden prender nomás su micrófono y responder. ¿Es importante que la familia esté constituida por papá o mamá? Estructura familiar. Y el género, porque es mujer, la nena, ¿verdad? María se queda a cuidar a su hermano. O sea que ese nomás lo va a hacer su responsabilidad porque es mujer. A ver qué opinan ustedes. Ya en Duque, pe abrí que la el micrófono y capturamos. Y la niña cumple la función de papá y mamá. Todo el peso cae sobre ella para que sus hermanos puedan salir adelante. O sea, ella deja todo para que sus hermanos estén mejor. Sí. Pero es importante tener lo que dijimos, la estructura familiar. Es Debe ser lo importante normal, ¿verdad? porque sí, es importante porque si estuviera la estructura familiar completa, ella estudiaría Sí, y podría progresar y, no sé, al formarse, al tener una carrera universitaria o algo así, poder ayudar en la casa también. excelente, Patricia. A ver, pueden prender su micrófono, por favor. Buenas noches, profe, Buenas noches. compañeros. La estructura familiar es muy importante, ¿verdad? En este caso, porque como ella es madre soltera y tiene más hijos,
Entonces el mayor se queda a cuidar por lo más pequeño, ¿verdad? Y como no está papá, mamá es lo que carga los dos responsabilidades. Y ahí está en que hoy en día, por ejemplo, en nuestro país hay muchísimos adolescentes, jóvenes, adultos que no completaron su estudio y a consecuencia de eso estamos en esta precaria de formación académico a nuestros jóvenes. Entonces, como estamos hablando de cambiar el mundo o cambiar a la sociedad, eh, ahí está el primer rol que no se cumple, ¿verdad? Entonces, como ella abandonó la escuela, ya de ahí ya va una estructura que ella va a llevar hacia adelante de esa forma, porque así lo enseñaron, ¿verdad? Y entonces la escuela empieza en la casa, del entorno y de la sociedad. Así mismo. Y podríamos hipotéticamente pensar también que esa niña va a ir creciendo y puede ser que de por ahí tenga la suerte que tenga una estructura familiar. Pero ¿qué pasa si no tiene? Y seguimos en la misma, ¿verdad? Algunas veces sucede, ¿verdad? Logra tener, pero también algunas veces no sucede eso. Y cuando no sucede eso, vamos empeorando cada día más. ¿Por qué? Porque los hijos no van a estudiar, porque va a utilizar el mismo mecanismo otra vez de solución a su problema. Adelante, ¿quién quiere hablar? Ahí nosotros, para acostar un poco más nomás, es importante la estructura familiar, porque nosotros con mi esposa nos tocamos muchas veces con personas así que tienen problemas de la raíz, de lo que nosotros estamos tratando ahora. Y hay muchos conflictos también, porque es por generación, pues, Sí. es lo, es lo que recibieron ese legado. Y Ujú. acá nosotros vemos este caso por esta niña, son casos de muchas personas hoy en día, casos reales en este caso. Y entonces, ya que no tienes una estructura familiar, le es complicado también tener una estructura al futuro, ¿verdad? En cuanto a lo que cuando vas a formar una familia. Y cuando quiere formar, ahí busca paternidad. Y también Sí. no tiene las condiciones de educación, de educar a su propia familia. O sea, esos patrones se repiten, Ujú. es generación. Y ahí justamente hay muchos que buscan ayuda y encuentran y toman decisiones y cambian su rumbo. Pero no en el momento no cambia sus situaciones, pero sí cambia el rumbo de su generación y por ende también de ellos mismos, ¿verdad? Y ahí también entra el rol de bastante, donde nosotros entramos ahí las influencias, lo que podríamos transmitirle también a nuestros alumnos en cuanto a eso, ¿verdad? Cuando identificamos esos, porque eso se identifica, Sí. se nota bastante eso, ¿verdad? Gracias, Edgar. Muy oportuno tu punto de vista. A ver, alguien que quiera acompañar con su opinión. Bueno, seguimos entonces. La educación no está separada de la sociedad. eh, eh, los dos se influyen. La educación influye hacia la sociedad y la sociedad influye hacia la educación. Pero esperemos que la educación influya más en la sociedad. Como nos decía Pablo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Esta teoría es lo que siempre tenemos que tener en cuenta. Por eso es muy importante formar hoy en día gente competente
Y como docente, tener en cuenta siempre presente la dimensión social. Muchos docentes muchas veces se comportan de forma muy autoritaria. Eso traemos también de la cultura pasada, de lo tradicional, del paradigma tradicional, el autoritarismo. No le importa que el alumno no se le dé en su trabajo permiso para que se vaya a rendir. No le importa que el alumno esté enfermo, internado en un hospital. No le importa que el alumno esté en una situación vulnerable económicamente. No ve ni observa. Por eso es muy importante conocerle a cada alumno, la historia detrás de esa vida, las dificultades que ha pasado, qué enseñanza recibió desde la primera infancia. Y me preguntan, ¿es obligación del docente? La universidad no te va a obligar, pero como persona tenés que tener el compromiso de honrar lo que es ser pedagogo, ser una persona ejemplar, educar con ejemplo, educar con sabiduría y estudiar las realidades intelectuales donde te toque enseñar en la comunidad o un grupo de personas. Porque algunas veces nos encontramos un grupo buenísimo en la universidad participativo. Otro grupo te topas, no hablan, ni muno dicen. Otro grupo sí que dicen disparate nomás así para quitarte de quicio. Y hay que estudiar del por qué se comportan de esa manera. Si es algo positivo, valorar siempre porque eso motiva, le da confianza a los alumnos. Excelente, está muy bien, te felicito. Lo lograste. Fuerza, ánimo. Y yo siempre digo, la educación que el docente debe ofrecer debe estar concatenado, unido por la orientación que dé el docente, por la comprensión hacia el ser humano y por ser el docente debe ser amigo. Muchas veces este famoso adularle un poco, mimarle un poco, para que hoy en día pueda lograr un aprendizaje significativo con los alumnos. Es dificilísimo. Eso requiere de tiempo, van a decir. Pero ahí está clavado lo que se llama amor por la profesión. Y ahí no la yaye playa para ir por la sociedad, que esto, que aquello, discurso bonito. Pero nosotros somos los primeros que no hacemos. Por eso le digo,
Actuar a través de ejemplo, como persona, como profesional. Y siempre, siempre, siempre considerar la parte humana del estudiante. Para eso es importante el diálogo, porque al través del diálogo, algunos no te van a contar desde una, pero cuando le ganás el pulso, como se dice, ganás su cariño, ahí empieza a comportarse diferente. Y la sugerencia que siempre le digo a los que se forman, se especializan en didáctica, primero na pelleja y jucar a el alumno. Anila pejotina pe y poner el alumno y yo soy así, así no me gusta usar, que usen celulares, los alumnos, no me gusta que salgan, cuando yo hablo, cállense todo. No, de esa forma no tenemos que actuar. Primero ganarse el cariño, a upei, pedirá mi canea y catuiti ya enderezaina. Hoy me hancha ya enderezata. La educación no es más imposición, gente. La educación tiene que primar primeramente dialogando, conversando, debatiendo. Y este sería nuestro material de hoy.